Uniformes nazis. Símbolos de poder y propaganda. Recuerdo cuando era un niño de unos 8 o 9 años. Estaba de moda unos juguetes, o figuras de acción como le dicen actualmente, que representaban personajes en distintas actividades. Así teníamos cazadores, exploradores, esquiadores, buzos y pare usted de contar. Pero entre todos estos personajes, el que más me llamaba la atención era el de un oficial alemán. Debo aclarar que a esa edad no estaba pensando en diferencias étnicas, ni religiosas, ni nada por el estilo. A mí me llamaba la atención el uniforme tan llamativo que portaba cada oficial. Por el uniforme suponías el rango del oficial. Se notaba quién estaba más alto en la escala militar, y notabas una gran diferencia en comparación con los uniformes militares de otros ejércitos. Como niño no sabía qué hacía tan especial estos uniformes, solo sabía que quería completar mi colección con los distintos accesorios que ofrecían, como gorras, brazaletes, lentes, botas, insignias y demás. Yo quería tener lo más que pudiera del uniforme alemán. Solo sabía que me llamaba mucho la atención esos uniformes en particular. ¿Qué es lo que hacía que el uniforme de los alemanes fuera tan llamativo? Cuando hablamos del uniforme alemán, debemos diferenciar entre el uniforme del ejército y el uniforme de las SS. El uniforme del ejército se puede decir que no era nada del otro mundo, muy al contrario de lo que significó el uniforme de las SS. Seguramente te estarás preguntando, ¿acaso las SS no formaban parte del ejército alemán? Pues técnicamente no. Las SS era una organización paramilitar que en sus inicios comenzó muy pequeña, básicamente, eran los guardaespaldas de Hitler. Pero al llegar Hitler al poder, este quería tener su propia guardia, pues el ejército no confiaba en él y se encontraba siempre bajo sospecha. Por eso quería tener su propio grupo armado, un grupo a su alrededor en el que pudiera confiar, que le fuera leal y lo protegiera. Fue así que surgieron las SS. Las SS era esa organización que portaba uniforme negro, con simbolismos, como la esvástica, la calavera y las temidas letras S. El jefe máximo de las SS era Heinrich Himmler, el cual siempre quiso que su equipo de trabajo se destacara de las demás ramas armadas del Tercer Reich, y una forma de lograrlo fue mediante el uniforme. Y vaya que Himmler logró su objetivo, ya que 80 años después de finalizada la guerra, seguimos hablando de la elegancia y el porte del uniforme del ejército alemán como algo que no se ha visto en otro ejército. ¿Por qué era tan elegante el uniforme de las SS? La respuesta a esta pregunta es simple y llanamente porque el uniforme era un gran producto. Estaba muy bien diseñado, fue confeccionado con los mejores materiales y tenía simbolismos que lo hacía destacar por encima de los demás. Y a eso debemos añadirle el hecho de que quienes lo modelaban eran individuos con porte atlético, altos y rubios, proclamando aquello de la raza aria, que eran puestos estratégicamente en primera fila en las grandes concentraciones militares. Este último punto tiene que ver con la propaganda nazi. Tenías una Alemania que en la década de 1930 e incluso en plena guerra hacía un uso acertadísimo de la publicidad. Tenía ministros de propaganda, tenía cineastas con un gran presupuesto para realizar filmes que hacían resaltar a sus hombres uniformados. Todo esto hizo que se creara un mito alrededor del uniforme alemán. El diseño del uniforme nazi, con sus líneas rectas, colores oscuros y símbolos poderosos, transmitían una sensación de fuerza, disciplina y autoridad. Pero, ¿quién fue el encargado de crear estos míticos uniformes? Hugo Boss no fue el sastre de Hitler. Existe la creencia errada de que Hugo Boss diseñó el uniforme de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, el mismísimo Hugo Boss tuvo participación activa en la vestimenta de las SS de Hitler, pero no como diseñador, sino como confeccionador de las prendas que portaban los hombres del Führer. Es decir, a él le encargaban realizar el uniforme que fue diseñado por otra persona.
Quien en realidad diseñó el uniforme alemán fue un estilista nazi relativamente desconocido llamado Karl Diebitsch. En la década de 1930 se incorporó a las SS y puso sus habilidades únicas a trabajar, diseñando uniformes junto a otro artista gráfico llamado Walter Heck. Ellos se valieron de simbolismos para crear esta aura mística alrededor del uniforme nazi. Simbolismos en el uniforme nazi. No es que estos diseñadores hayan sido muy originales, en realidad, Karl Diebitsch y Walter Heck tomaron aquello que había funcionado en el pasado y lo incorporaron a sus diseños. Fue así como, por ejemplo, tomaron los simbolismos de uniformes anteriores y los colocaron estratégicamente en sus creaciones. Es el caso de las calaveras y los huesos cruzados. Estos símbolos que adornaban el uniforme de las SS fueron anteriormente usados en su sombrero por el afamado mariscal de campo August von Mackensen, quien era una leyenda viviente que combatió exitosamente en la Primera Guerra Mundial. El símbolo más reconocible de los nazis, por supuesto, es la cruz esvástica, y al igual que muchos otros símbolos nazis, no fue una invención de los nacionalsocialistas, sino una apropiación del amuleto de la buena suerte de muchas culturas orientales, para quienes esta cruz representa la buena suerte y el bienestar. La cruz esvástica siempre fue utilizada como una representación del bien, hasta que los nazis se apoderaron de ella y la convirtieron en la máxima evocación del mal. La razón por la que este símbolo es tan llamativo en el uniforme es por el acertado uso del color y el contraste. Tenemos un uniforme con un color tan marcado como es el negro, donde se introduce un potente rojo con blanco. Esta combinación hace que la cruz gamada no pase desapercibida para nadie. El hecho de que el uniforme de las SS fuese un producto muy bien diseñado, además de ser elaborado con los mejores materiales y portado por individuos que se encontraban en excelente forma física, hubiese bastado para hacerlo icónico. Pero hubo otro factor que influyó en que el uniforme alemán se hiciera tan famoso y fuera reconocido incluso por aquellos que no estaban vinculados a la guerra. Este hecho fue la propaganda nazi. ¿Sabías que para el gobierno de Hitler era tan importante promocionarse que hasta tenía un ministro de propaganda? Joseph Goebbels. La propaganda nazi tuvo un impacto significativo en la percepción pública del uniforme alemán. La propaganda nazi, dirigida por Joseph Goebbels, utilizó medios como el cine, la radio y la prensa para crear una imagen poderosa y temible de las fuerzas alemanas. Los uniformes, especialmente los de las SS, fueron diseñados para proyectar autoridad y disciplina, y la propaganda ayudó a reforzar esta imagen. El uso de símbolos como la Totenkopf, es decir, la calavera y huesos cruzados, y la doble runa Sig en los uniformes de las SS, contribuyeron a dar esta imagen. Estos símbolos, junto con la estética general de los uniformes, fueron utilizados para infundir miedo y respeto, y la propaganda nazi se aseguró de que estas imágenes fueran ampliamente difundidas y reconocidas. Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl es una de esas nazis de las que no se habla mucho, pero cuyo trabajo tuvo un gran impacto en la forma en que el mundo vio a la Alemania nazi en la década de 1930. Fue directora de cine, productora, escritora, editora, fotógrafa y actriz. Es conocida por su trabajo en la propaganda nazi, especialmente por las películas El triunfo de la voluntad en 1935 y La victoria de la fe en 1933. Riefenstahl fue una figura controvertida debido a su asociación con el régimen nazi y por el uso de su talento cinematográfico para crear películas propagandísticas. Fue una mujer muy talentosa. Estaba a la vanguardia en todo lo concerniente a la creación de películas. Cuando fue presentada a Hitler, hubo una conexión profunda entre ellos. Hitler le exponía sus ideas y ella las plasmaba en forma de largometrajes. Esto hizo que se le asignara un presupuesto considerable para la realización de filmes propagandísticos que, a los ojos de los espectadores, no se vieran como promoción del régimen nacionalsocialista. Realmente los nazis supieron promocionarse
y su uniforme jugó un papel fundamental en la percepción y construcción de la imagen del régimen de Hitler. A través del diseño y del uso estratégico del simbolismo, los uniformes nazis contribuyeron a proyectar una imagen de fuerza y autoridad. Los uniformes nazis, con sus líneas rectas, colores oscuros y símbolos poderosos, transmitían una sensación de fuerza, disciplina y autoridad. Esta imagen contribuyó a intimidar a los opositores y a ganar el apoyo de aquellos que buscaban orden y estabilidad. Crear un culto a la personalidad. Los uniformes de las SS, en particular, estaban diseñados para resaltar la figura de Hitler y del partido nazi. Los símbolos como la esvástica y las insignias de las SS se convirtieron en elementos icónicos del régimen, reforzando el culto a la personalidad de Hitler y la ideología nazi. Legitimar la violencia. Los uniformes militares y paramilitares legitimaban el uso de la violencia como un medio para alcanzar los objetivos del régimen. Al vestir uniformes, los miembros de las SS y las SA se convertían en agentes del Estado y podían ejercer la violencia con impunidad. Difundir la propaganda. Los uniformes nazis se convirtieron en un poderoso instrumento de propaganda. Las imágenes de soldados y oficiales nazis vistiendo sus uniformes eran utilizadas en carteles, películas y otros materiales de propaganda para promover la imagen del régimen como una fuerza poderosa y unificada. En resumen, los uniformes alemanes fueron una herramienta poderosa utilizada por el régimen nazi para construir una imagen de fuerza, autoridad y unidad. A través de su diseño y simbolismo, los uniformes contribuyeron a consolidar el poder del partido nazi y a promover su ideología. ¿A ti te parece que el uniforme alemán era imponente o igual que los demás? ¿Conoces algún uniforme militar que imponga respeto solamente al verlo? Deja tu opinión en los comentarios.